Te encanta la literatura, pero aún no sabes cómo arrancar como escritor, no tienes aún clara la idea, el panorama. Soy Cecilia y te invito a seguirme aquí en mi canal Escuela Alfabeta. ¿Los escritores nacen o se hacen? Esa sería una de las primeras interrogantes que tenemos nosotros en nuestra mente, ¿no? Yo creo que un poquito de los dos. Los escritores nacen porque nacen con una sensibilidad especial para captar ese mundo exterior, los hechos y los acontecimientos que suceden en el mundo exterior. Pero también se hacen porque a medida que va construyendo su vida, que van viviendo sus experiencias, la van alimentando de ellas y también las van alimentando con lecturas, ¿verdad? Con historias que a ellos les gusta escuchar o leer. ¿Cuál fue el primer libro que me impactó y por qué? Esa es una de las preguntas que siempre me hacen. Yo leí durante mi adolescencia muchísimos libros de García Márquez. Estaba fascinada con este escritor y yo diría que a lo mucho unos 3 o 4 por ahí de su vasta bibliografía se me escapan. ¿Por qué me fascinó este escritor? Tal vez por su mundo mágico, por su manera tan mágica de contar las historias, por transformar esos aspectos mágicos que hay en la realidad y hacerlos lo más naturales posibles. A medida que fui creciendo y avanzando en el tiempo, a medida que me hice adulta, me dejaron de gustar un poquito menos las historias de García Márquez y me fascinaron en cambio las historias de Julio Cortázar. Pero de eso voy a contarles en otro video. ¿Quién fue tu escritor favorito? Bueno, yo diría que esta pregunta está muy ligada a la pregunta anterior. Mi escritor favorito de todos los tiempos ha sido Julio Cortázar. Julio Cortázar con sus cuentos, con sus relatos, me fascinó. Relatos como Carta a una señorita en París, como Circe, como Casa Tomada, como La noche boca arriba, como El perseguidor, como La salud de los enfermos, etc. He leído muchísimos relatos básicamente de su obra, también ensayos que también son muy interesantes, no dejen de leerlos. Y bueno, podría decir que ese es mi escritor de todos los tiempos. Si tuviese que escoger a uno, me quedaría con Julio Cortázar. ¿Escribir y publicar son lo mismo? Bueno, yo diría básicamente que no. Para escribir necesitas tener una idea, partir de una idea y desarrollar esa idea en un papel o en un documento de Word, en tu ordenador, en tu computadora, como le decimos nosotros, ¿no? Y puedes tener esa idea guardada durante muchísimo tiempo en tu cuaderno, en tu agenda de notas, en tu celular, en tu computadora y nunca publicarla, es decir, que nunca vea la luz, que nunca la conozcan las demás personas. Publicar tiene que ver con difundir eso que has escrito, que la mayoría de las personas conozca que escribiste algo, que puede ser poesía, puede ser cuentos, puede ser un ensayo, e inmediatamente, apenas la conozca, tú eres sujeto de ciertas críticas que pueden resultar positivas o negativas dependiendo de cómo reciba esa obra el público a la cual la has destinado, ¿no? ¿Cómo empezar a escribir? Esa es la gran pregunta que nosotros tenemos y que siempre nos surge, nos aparece y nos representa miedo, nos da miedo, ¿no? Yo diría que hay muchas formas de empezar a escribir, guiémonos por los escritores. Gabriel García Márquez, por ejemplo, tenía una imagen mental. Él veía algo en la realidad y esa imagen se quedaba en su mente, ¿no? Recuerdo uno de sus relatos en el que él contaba que él estaba en un pueblo y vio a una madre con su hija que iban caminando y esa imagen de la madre con su hija se quedó fijado en su recuerdo y después construyó una historia, ¿no? Puede ser que partamos de hechos reales, de algo que nos pasó, de algo que nos pasó a nosotros o que le pasó a alguien que nosotros conocemos y a medida que lo vamos contando, esos hechos reales se van transformando en ficción. Hacemos con esa historia literatura, ¿no? Podemos partir de nuestra propia vida e ir construyendo un relato a medida que eso pasa. Lo importante es que esa historia que vas a contar a ti te cautive, ¿no? Te llene de entusiasmo y desees contarla a las demás personas. ¿Cómo exorcizar el miedo a la hoja en blanco? Un recurso muy valioso para quitarnos este miedo a la hoja en blanco
son los juegos o los disparadores creativos. Internet está plagado de ejercicios en donde tú simplemente pones en el buscador, en la barra de Google, disparadores creativos e inmediatamente te arroja un montón de ejercicios, ¿no? Sal a caminar, ¿verdad? Escucha música, lee, sal a la tienda y escucha las historias que están contando las personas que van a comprar algún producto, conversa con algún desconocido. Todas estas claves, estos recursos que yo te he dado te van a servir como pie para evitarle el miedo a la hoja en blanco. Si uno tiene una historia en su mente, el miedo a la hoja en blanco se nos quita. ¿Por qué? Porque nosotros ya sabemos qué es lo que vamos a contar. Cuando le tenemos terror a la hoja en blanco, cuando no tenemos una idea preconcebida. Y cuando esa idea no ha venido a nuestra mente, entonces no sabemos cómo plasmarla en el papel. ¿Qué hace a tu historia única? Yo diría que básicamente lo que hace que tu historia sea original es el tono y la voz que le das a tu historia. Una historia puede estar contada o puede basarse en un hecho real, y ese hecho puede estar en la realidad en los medios de comunicación y pueden contarlo muchísimos escritores y todos narrarla de una manera diferente, ¿no? El tono, la voz que le imprimes a tu narración es la que te va a dar ese toque original a tu historia. ¿Cómo conseguirlo? Practicando, leyendo mucho y escribiendo mucho y corrigiendo también. Básicamente el trabajo de la escritura pasa por varios procesos, ¿no? Eso vamos a hablar en otro video, pero el proceso de corrección es importantísimo. ¿Cuál es el mejor consejo que puedo darte como escritor principiante, como escritor que recién inicia? Lee muchísimo. Hay muchos escritores o aspirantes a escritores que pretenden serlo sin haber pasado por ese proceso. Ese es un proceso que no lo puedes eludir, la lectura. Tiene que ser una lectura muy amplia de muchos escritores de calidad, ¿verdad? También puedes leer escritores que no tengan suficiente calidad literaria, pero para saber cómo no escribir. Y el segundo consejo que te podría decir, que te podría dar es escribe, practica escribiendo, con la práctica hacia el maestro. Eso ya lo sabemos todos, ¿no? Si no lees y no escribes, no podrás llegar a ser nunca un buen escritor. Si te gustó este video, no olvides darme un like, y si aún no te has suscrito, suscríbete para que puedas seguir disfrutando de este contenido de valor sobre literatura que estoy creando para ti. Sígueme en el resto de las redes sociales. Tengo cuenta en Facebook, tengo cuenta en Instagram, Escuela Alfabeta, Escuela de Literatura Alfabeta en Instagram, y página web que es escuelaalfabeta.com. Nos vemos en el próximo video.